Tú lo has sentido desde niño. Algo en ti encaja mal con este mundo. Caminas entre la gente y hay una distancia que no se explica por educación, gustos o mala suerte. Es una fractura profunda entre la vasija que habitas y la realidad que te rodea. No es culpa ni fantasía. Es la señal de una verdad que Jesús confesó a los suyos. Una verdad que nombra por qué algunos despiertan y la mayoría no. Y hoy esa confesión vuelve a tocar tu puerta. Esa verdad no viene de una invención moderna. Está escrita en textos que alguien decidió esconder. Los manuscritos de Nag Hammadi, el Evangelio de Felipe y el Tratado Tripito guardan las conversaciones que borraron de los libros comunes. Fueron retirados de la vista para que la mayoría siguiera aceptando la fábula de igualdad espiritual. Mantener ese secreto ha servido para conservar poder, orden y control. Para ti, que sientes la interferencia constante entre tu frecuencia interior y la vida cotidiana, saber que esa historia fue suprimida, cambia todo. Lo que te revelo ahora es la llave que explica tus choques con la familia, la iglesia y la calle. No todos fuimos confeccionados iguales. Existe un artesano ciego, el demiurgo, que fabricó las vasijas y un acto de sabotaje divino, Sofía, que coló chispas de pneuma en algunos cuerpos. 3 tipos emergen de esa mezcla: los sílicos, atados a la materia; los psíquicos, que viven por leyes y creencias; y los neumáticos, portadores de una chispa que no pertenece a la jaula. Entender cuál eres no es etiqueta. Es mapa práctico para dejar de desgastarte intentando adaptar una vasija a una frecuencia para la que no fue hecha. No te quedes con la curiosidad. Esto no es teoría, es supervivencia espiritual. Si no lo integras, seguirás chocando contra paredes que no se pueden derribar con buena voluntad. Presta atención. Primero, observa a los sílicos, la base material que sostiene la maquinaria del demiurgo, y entiende por qué no puedes despertarlos. La explicación comienza ahora, tú lo reconoces sin falta. Los sílicos son vasijas compactas, hechas para obedecer la ley de la materia. No responden a tu llamado interior porque no tienen la chispa que vibra en otro plano. Su aliento vital está atado al mundo que el demiurgo gobierna. Intentar arrancarles una revelación con palabras, rituales o juicios solo despierta su defensa. Comprender esa impermeabilidad salva energía. No se trata de odio o abandono, sino de aceptar que tu frecuencia busca ecos donde ellos no pueden oír. Cuando chocan tus razones con su literalidad, la familia y la iglesia se vuelven campos minados. La incomprensión no es casual, es manifestación de interferencia que te empuja a pagar con aislamiento. No busques convencerlos. Protege tu aliento vital estableciendo un anclaje monádico que conserve la chispa cuando la presión parasitaria aumente. Un escudo de frecuencia no es arrogancia, es supervivencia. Marca los límites que tu vasija necesita para no desgastarse en tareas que no corresponden a su diseño interior. Al lado de los sílicos están los psíquicos, seres que operan por ley, por culto a las formas y por narrativas que sostienen su realidad. Atraen a quienes buscan orden y ofrecen refugio en la repetición. No son aliados de la chispa, pero sí pueden servir como tránsito temporal. Aprende a reconocer cuando una relación te solicita fe, en lugar de verdad. La soberanía no exige cortar, sino discernir. Mantén tu anclaje monádico firme y aprende a usar la palabra como mapa, no como herramienta de conversión. Para la chispa, la militancia es práctica y silenciosa. Conservar el aliento vital exige rituales que no dependan del aplauso social. Practica un anclaje monádico diario. Pequeñas acciones que recuerden a la vasija su origen y su destino más allá de la forma. Busca enseñanzas recuperadas que expliquen la técnica del reconocimiento interno. No se trata de acumular datos, sino de establecer hábitos que reduzcan la interferencia y fortalezcan el escudo de frecuencia. Con disciplina la chispa se calma y gana claridad para elegir. La historia de supresión tiene nombres y manos. Mantener la fábula de igualdad requirió borrar caminos que conectan con la chispa. La resistencia no será colectiva como los mercados de la masa. Será discreta, selecta y con propósito. No te embarques en combates públicos por reconocimiento. La presión parasitaria se alimenta de esos escenarios. Reúnete con quienes comparten anclajes monádicos. Practica la recíproca protección,
y crea un escudo de frecuencia común que permita a la chispa respirar sin exposición y preserva así tu soberanía interna. En la vida diaria, observa señales sencillas. Si buscas sentido en el consumo de formas, probablemente sea psíquico. Si tu brújula es la obediencia a estructuras, inclinas hacia lo psíquico. Si la pregunta interior te quema, hay chispa. Protege esa señal con un anclaje monádico, y cuida la palabra que compartes. La verdad, hablada sin cuidado, se disipa en la interferencia. Encuentra un círculo de neumáticos honestos, personas que sostienen la chispa sin domesticarla, y conviértelo en tu refugio operativo. No hay tiempo para sentimentalismos. Reconocer que el demiurgo moldeó vasijas desiguales no es excusa para desdén, es manual de supervivencia. Sofía dejó una salida para quienes llevan la chispa. No es una promesa cómoda, es trabajo de refinamiento y de límites. Pon en práctica tu anclaje monádico. Fortalece el escudo de frecuencia y evita las arenas móviles de la aprobación pública. Cada día que permites la interferencia, pierdes iniciativa. Cada gesto que proteges multiplica tu soberanía y abre el camino hacia la libertad que buscas. Cada día que permites la interferencia roba una porción de tu aliento vital. Entender cómo ocurre evita que la vasija se agote antes de tiempo. La presión parasitaria actúa como un drenaje sutil. Conversaciones que exigen prueba, gestos que piden complacencia, miradas que calibran obediencia. Cuando la chispa percibe ese tirón, responde con retraimiento o con fogonazos que solo atraen más literalidad. Por eso el anclaje monádico no es dogma, es técnica. Un conjunto de gestos y límites que preservan energía para elegir. Reconocer a cuál linaje perteneces cambia la economía de tus relaciones. Si tu brújula pide sentido más que forma, la chispa te llama. Si buscas seguridad en las formas, la etiqueta te empuja hacia lo psíquico. Si encuentras refugio en el consumo de apariencias, la vasija hílica te define. No es juicio, es mapa. Con cada persona puedes decidir: convivencia estratégica, tránsito temporal o retirada protectora. Tu tarea es leer la señal y aplicar el escudo de frecuencia en función de la exposición que aceptas. El anclaje monádico debe ser concreto y repetible. Rituales mínimos que restauran el aliento vital antes de exponerse. Al despertar, un gesto intencional para nombrar la vasija. Durante el día, pausas cortas para comprobar la integridad del escudo de frecuencia. Al cerrar la jornada, una revisión de límites cumplidos y encuentros que drenaron o nutrieron. Palabras simples, evitando debates que agoten. La disciplina aquí no es austeridad moral, sino técnica operativa para que la chispa conserve su pulso y no pierda horizonte. En la familia o la iglesia, la literalidad impone pruebas constantes. Cada petición para que te ajustes es una evaluación de tu disposición a ceder al demiurgo. No es necesario responder a cada embate. Establece priorizaciones. Defensa pasiva con palabras claras, retirada temporal cuando la presión parasitaria aumenta y encuentros selectos donde el intercambio sea recíproco. Reúnete con neumáticos honestos en espacios discretos. Allí el intercambio protege la chispa sin domesticarla. Lo público alimenta la fábula. Lo privado cultiva la salida. Con los psíquicos aprende a usar la palabra como mapa, no como arma. Dan refugio en la repetición y piden fe en narrativas. Participa cuando convenga, sin esperar que la chispa se valide ahí. Con los psíquicos evita las trampas de la literalidad, preguntas cerradas, demandas de prueba, consumos simbólicos que no alimentan. Establece microlímites, tiempo de atención, temas acordados, señales para terminar. Cada límite preserva la vasija y reduce la interferencia que busca uniformar tu frecuencia. No te desgastes en demostraciones. La chispa gana cuando se respeta su pulso. Crear resistencia es cuestión de calidad, no de cantidad. Un grupo pequeño, con rituales básicos compartidos y reglas para proteger el aliento vital, multiplica la soberanía de cada vasija. Acuerden señales para entrar y salir de encuentros, frecuencia de reunión razonable y protocolos de discreción frente a la presión parasitaria. Recuperen enseñanzas que enseñen el reconocimiento interno y practiquen la recíproca protección. Ayudas puntuales, refugios temporales, prácticas que refuercen el escudo de frecuencia común. La historia enseñó que la supresión fue efectiva porque la lucha fue pública. Invierte en sigilo.
Cada elección cotidiana pesa. Renunciar a una discusión innecesaria, recortar un encuentro que drena, reafirmar un límite, son actos que multiplican la soberanía. Sofía dejó una salida para quienes llevan la chispa. No es una promesa cómoda, es trabajo constante, disciplina de la vasija y defensa del aliento vital. No te distraigas con la aprobación externa, construye tu escudo de frecuencia y practica el anclaje monádico. Con cada acto deliberado la chispa gana claridad y la libertad asciende, paso a paso. Si el anclaje monádico ya se practica como técnica, entiende ahora cómo abre la economía del aliento vital. Es la forma en que la vasija define qué entra y qué se queda fuera. La parábola del sembrador ofrece un mapa directo. La semilla no cambia, cambia la tierra que la recibe. Tú no eres responsable de ablandar cada piedra ni de arrancar cada zarza. En cambio puedes reconocer el tipo de suelo frente a ti y ajustar el escudo de frecuencia para proteger la chispa. Reconocer el linaje del receptor libera de culpabilidad y sitúa la estrategia. Algunos suelos retienen la semilla solo en apariencia. La literalidad pide pruebas, la presión parasitaria exige comprobaciones continuas, otras veces, la frivolidad consume la raíz con espinos de apariencia. Tú decides la respuesta. Convivencia estratégica con límites claros, tránsito temporal para intercambios concretos, o retirada protectora cuando la interferencia amenaza la integridad. Prioriza dónde el aliento vital puede multiplicarse. Los rituales mínimos hacen el trabajo pesado. Nombrar la vasija al despertar es un acto de afirmación que recoloca la chispa en el centro. Pausas breves durante el día permiten comprobar la integridad del escudo de frecuencia. Al cerrar la jornada, revisar encuentros y límites cumplidos repara las pérdidas. Estos gestos repetibles no son ornamentalidades, son herramientas precisas. Una frase, una señal acordada, unos segundos para reasignar atención. Con hábito, cada gesto restaura aliento vital, antes de exponerse otra vez. En la familia o la iglesia, las exigencias funcionan como rocas y zarzas. Piden ajuste y cobran aliento vital en pruebas constantes. Usa defensa pasiva con palabras claras y señales que anuncien límites. Cuando la presión parasitaria sube, aplica la retirada temporal sin explicaciones extensas. Con los psíquicos habla como mapa. Comparte lo que conviene sin esperar validación de la chispa. Frente a los cílicos reduce la literalidad de tus respuestas, fija tiempo de atención y establece señales para cortar la conversación antes de que la vasija se vacíe. Crear resistencia es elección de calidad. Un grupo pequeño con reglas simples multiplica la soberanía de cada vasija. Acuerden rituales básicos, señales para entrar y salir, frecuencia razonable y protocolos de discreción frente a la presión parasitaria. Enseñen a reconocerse mutuamente la chispa y practiquen reciprocidad. Ayudas puntuales, refugios temporales, prácticas que refuercen el escudo de frecuencia común. La historia demuestra que lo público expone, el sigilo protege, así se siembra donde el terreno ya es fértil. Cada elección cotidiana pesa, renunciar a una discusión innecesaria, recortar un encuentro que drena, reafirmar un límite, son actos que multiplican la soberanía. La parábola del sembrador enseña que la semilla bien dirigida florece, la dispersa se consume. Sofía dejó una salida para quienes llevan la chispa, un camino de disciplina de la vasija y defensa del aliento vital. Actuar así no es comodidad, es técnica. Practica el anclaje monádico, hasta que las decisiones protectoras se vuelvan automáticas. Cada gesto reparte poder a la chispa. La parábola del sembrador libera del intento fútil de despertar a todos. Reconoce que la diferencia está en la tierra, no en la semilla. Tú aprenderás a leer el suelo, distinguir los surcos secos, las piedras y las enredaderas que devoran la raíz. La tarea no es convencer, es proteger la vasija para que la chispa tenga espacio para germinar. Aplica el anclaje monádico con rigor ritual y discreción táctica. Así la soberanía crece y el aliento vital recupera su horizonte. Cuando reconoces al demiurgo como la fuerza que moldeó la vasija, todo encaja en la lógica del aliento vital. No es un enemigo con intención malvada, es el diseñador ciego que fijó límites y canales, y por ello impone formas que reducen la experiencia del espíritu. Tú puedes leer esos moldes en la textura de tu entorno. Superficies que retienen la semilla,
orificios que filtran la chispa, puertas cerradas que demandan claves. Comprender su maquinaria te permite ajustar el escudo de frecuencia con precisión. La dualidad entre vasija, alma y espíritu se revela como el mapa de la intervención demiúrgica. La vasija es la forma que podía ser manipulada, la alma es la memoria que recuerda la chispa, y el espíritu es la fuente que busca pasar. Tú sientes la fricción. La vasija exige adaptación, la alma clama por reconocimiento y el espíritu reclama amplitud. Conocer cada capa te da autoridad para decidir dónde colocar barreras y dónde abrir canales, sin gastar aliento vital en luchas que no te corresponden. Observa cómo sus reglas reaparecen en la familia, la iglesia y los espacios públicos. Patrones que naturalizan la limitación y que piden de tu aliento vital sin retorno. Tú no necesitas debatir la ley. Aplica el anclaje monádico como escudo técnico. Nombra la vasija, establece señales breves, define tiempos de intercambio, y activa la retirada temporal cuando la presión parasitaria suba. Estos gestos no son cortesía, son maniobras de supervivencia para que la chispa conserve fuerza y el espíritu conserve horizonte. El demiurgo no conspira con malicia, opera como un molde ciego que interpreta la materia según fórmulas repetidas. Tú lo sentirás en literalidades que exigen prueba, en políticas que fragmentan la mirada, y en discursos que convierten la chispa en mercancía. Aprende a leer sus señales, insistencia en certificados, conversaciones que consumen sin reciprocidad, normativas que vacían la vasija. Al identificarlas puedes calibrar el escudo de frecuencia, reducir literalidad, acortar la exposición, y priorizar intercambios que nutran la semilla verdadera. Crear un núcleo pequeño con reglas claras es la respuesta colectiva frente al demiurgo. Una comunidad que practica la soberanía y protege cada vasija, multiplica la capacidad de resistir la mecánica de limitación. Acordad rituales mínimos, señales de entrada y salida, límites de frecuencia y protocolos frente a la presión parasitaria. Enseñen a reconocer la chispa sin exponerla, practiquen intercambios puntuales y refugios temporales. Con disciplina, el grupo se convierte en taller donde la alma puede reverdecer y el espíritu recuperar expansión. Las elecciones cotidianas son las verdaderas armas. Renunciar a una discusión que drena, recortar encuentros inútiles, reafirmar límites con frases breves. El anclaje monádico se convierte en disciplina. Al despertar nombrar la vasija, durante el día pequeñas pausas para comprobar el escudo de frecuencia, y al cerrar la jornada, revisar dónde se entregó aliento vital sin retribución. Estas prácticas crean automatismos protectores. Con repetición, la vasija aprende a cerrarse y abrirse según la necesidad real del espíritu, no según la presión externa. El secreto práctico es aceptar que no todo terreno responderá. El demiurgo dejó surcos secos, piedras y zarzas, que no conviene desenterrar. Tú eliges dónde sembrar, lávate de culpa y actúa con táctica. Protege la chispa donde haya tierra que la reciba. La soberanía se construye con pequeñas victorias. Un retiro oportuno, un límite reafirmado, un grupo fiel. Con rigor ritual y discreción táctica, la presencia demiúrgica pierde peso y el aliento vital recupera su horizonte de expansión y libertad real. Cuando la presencia demiúrgica pierde peso y el aliento vital recupera horizonte, aparecen con claridad tres figuras humanas en la escena. Los ílicos que se aferran a la vasija, los psíquicos que negocian entre memoria y forma, y los neumáticos cuya chispa busca pasar los moldes. Tú reconoces en ellos patrones y funciones. Unos demandan prueba literal, otros piden reconocimiento emocional, y otros abren caminos de expansión. Saber quién está frente a ti, cambia tus respuestas y preserva tu energía. Los ílicos son los custodios de la letra. Creen que la vasija contiene toda la verdad y exigen prueba tras prueba. Para ti, su presencia se siente como una presión parasitaria constante. Reclamaciones, certificados, rituales que consumen aliento vital sin devolver semilla. No los conviertas. Aplica anclaje monádico. Nombra límites breves. Fija tiempos de intercambio y activa retirada temporal cuando la interferencia suba. En reuniones, corta literalidad con preguntas concretas y prioriza el contacto que no desperdicie tu escudo de frecuencia. Los psíquicos habitan el umbral entre vasija y alma, traen historias, heridas,
y ecos de pertenencia, que piden reconocimiento. Tú sientes su llamado como un tironeo emocional que reclama respuesta y compañía, una interferencia que puede agotar la chispa si no se regula. Mantén protocolos claros, señales de entrada, tiempos de intercambio y rituales mínimos en tu núcleo de confianza. Enseña a recibir sin absorber. Con disciplina, las memorias se transforman en apoyo en lugar de cargas que desgastan tu aliento vital. Los neumáticos son la llama que sabe de altura. Su chispa insiste en atravesar moldes y desbordar la vasija sin convertirse en escombros de forma. Tú reconoces en ellos la posibilidad de tránsito. Enseñan sin imponer, abren canales y recuerdan la amplitud del aliento vital. Aún así, son vulnerables ante la presión parasitaria de instituciones que desean domesticar la expansión. Protege a quienes traen esa luz con escudos de frecuencia, límites de tiempo y refugios donde la soberanía pueda practicarse sin demanda externa. Las combinaciones entre hílicos, psíquicos y neumáticos explican por qué algunos no encuentran la conexión auténtica. Donde predominan moldes, la chispa se ahoga. Donde reinan historias no reconocidas, la vasija memoriza dolor. Tú observas dinámicas, el hílico consolida la forma, el psíquico reclama reparación, el neumático busca salida. En tu núcleo, asigna roles prácticos. Quien guarda protocolos, evita filtraciones, quien acompaña registra límites, y quien expande recibe protección. Así se minimiza la interferencia y el aliento vital puede volver a fluir. Las prácticas pequeñas sostienen la batalla cotidiana. Al despertar nombra la vasija y confirma tu escudo de frecuencia. Durante el día, haz pausas breves para medir la interferencia. Al cerrar la jornada, revisa dónde entregaste aliento vital sin retribución. Usa frases cortas que reciclen autoridad. Una señal para entrada, un tiempo límite y la retirada acordada. No son supersticiones, son técnicas de soberanía. Convierten la disciplina en hábito, para que la chispa se conserve y el espíritu pueda navegar con menos fricción. Al final, la estrategia es táctica y discreta. Acepta que hay terrenos secos y no gastes tu aliento vital en piedras que no darán fruto. Tú eliges dónde sembrar y qué vasijas proteger. Prioriza terreno receptivo, organiza refugios temporales y mantiene rituales mínimos que fortalezcan la soberanía colectiva. Cada límite reafirmado, cada retiro oportuno y cada grupo fiel, son victorias que reducen la interferencia demiúrgica. Con rigor y constancia, la chispa recupera horizonte y el espíritu respira hacia expansión verdadera. Con rigor y constancia, la chispa recupera horizonte y el espíritu respira hacia expansión verdadera. Esa expansión revela con claridad a los neumáticos, cuyo movimiento no es fuga sino tránsito. Tú reconocerás en ellos a quienes sienten la desconexión con lo puramente material y, sin culpa, buscan reconectar con su esencia. No son extraños ni defectos. Son portadores de una chispa que pregunta cómo atravesar moldes sin destruirlos, cómo cuidar el aliento vital mientras provienen a formas nuevas sin apresuramiento. Identificarlos no requiere rituales complicados. Presta atención a cómo tu atención se desborda de la vasija, a la sensación de leve rechazo ante la literalidad y a la inclinación por preguntas que ensanchan. Tú sentirás un pulso que no reclama pruebas sino permiso para recordar. Esa búsqueda es legítima. Es la señal de una soberanía que no encaja en protocolos rígidos. Reconocerlo cambia la dinámica. Ya no responderás con defensa, sino con cuidado que protege el aliento vital sin contener la chispa. En la práctica, las medidas son concretas y austeras. Enseña a usar un anclaje monádico que mantenga la conexión con la fuente mientras la forma ocurre. Impone tiempos claros y refugios donde la chispa pueda desplegarse sin interferencia institucional. Tú dispondrás un escudo de frecuencia en los espacios de tránsito, y crearás zonas de no exigencia donde la vasija no reclame pruebas. Protege con límites la amplitud. Quien se siente seguro puede recordar con más rapidez y sin desperdicio de aliento vital. La vulnerabilidad es real. La presión parasitaria institucional busca domesticar esa llama con horarios, certificados y demandas de conformidad. Tú debes reconocer cuando la vasija intenta aprisionar la chispa y actuar con disciplina. Establece retiradas tácticas, protocolos de no respuesta y círculos de confianza donde la soberanía se practique sin vergüenza.
La autoaceptación nace al reconocer que sentir desconexión no es fracaso, sino signo de un tránsito más alto. Aceptarlo reduce culpa y libera aliento vital para la tarea de recordar. En comunidad, la presencia de neumáticos exige ajustes prácticos. Asigna protectores de la chispa, espacios cortos de escucha y roles que eviten la domesticación por exceso de literalidad. Tú velarás porque quien trae altura tenga permiso para transitar sin la carga de demostrar. Implementa rituales mínimos, una señal de entrada a tiempo acotado, una salida pactada, que respeten la soberanía y conserven aliento vital. Así la chispa puede enseñar sin convertirse en conflicto ni en fuga, transformando la comunidad en lugar de paso. Para ti que eres neumático, las prácticas pequeñas sostienen el tránsito. Al despertar nombra la vasija y confirma tu escudo de frecuencia. Durante el día toma pausas breves para medir interferencia, y al cerrar la jornada, revisa dónde entregaste aliento vital sin retribución. Usa frases cortas que marquen entrada y retirada, anclaje monádico y tiempos límites acordados. No son adornos, son la técnica que transforma duda en dirección. Con disciplina, la búsqueda se convierte en recuerdo practicable y en fuerza que respira. El llamado es urgente y estratégico. Prioriza terreno fértil y no gastes aliento vital en vasijas que solo repiten formas. Protege a quienes portan la chispa con refugios, escudos de frecuencia y acuerdos claros. Así se preserva la amplitud de la búsqueda y se evita que la presión parasitaria convierta la luz en dogma. Tú decides dónde sembrar, quién recibe tu aliento y qué vasijas merecen custodia. Actúa con firmeza y compasión. Cada gesto de soberanía amplifica la posibilidad de recordar. Esa soberanía se ejerce primero en la elección del terreno. La gnosis, ese conocimiento directo, te enseña a distinguir dónde tu aliento vital será recibido y dónde será saqueado. Tú aprenderás a leer signos sutiles, resistencia literal, demandas de pruebas, bancos de tiempo que devoran, y a privilegiar espacios donde la chispa puede desplegar sin contención. Esa precisión evita desgaste. No se trata de huir, sino de sembrar con intención, proteger el fluir, y dedicar esfuerzo solo donde la vasija honra la búsqueda. El anclaje monádico es la técnica que sostiene tu mirada interior y evita que la interferencia te disperse. Practícalo como un gesto simple. Nombrar la vasija al despertar, afirmar el escudo de frecuencia y medir pequeñas pausas para conservar aliento vital. No es ceremonia vana, es disciplina que cartografía tus límites. Cuando el anclaje está firme, puedes atravesar moldes sin romperlos, responder con ternura estratégica y reservar energía para la tarea mayor. Recordar y traducir la chispa en formas que no traicionen su esencia. A diferencia de los psíquicos que se anclan a dogmas externos y calendarios de conformidad, la gnosis te libera de la necesidad de prueba constante. Tú sentirás la diferencia en cómo tu aliento vital se expande frente a preguntas abiertas y se contrae ante protocolos que exigen demostración. Reconocer esa pulsión interior te permite actuar con soberanía, no responder a cada exigencia, preservar tus pausas y priorizar la enseñanza encubierta que solo la experiencia directa entrega. Ese modo distingue al neumático como agente de cambio en tiempos opacos. En comunidad, la práctica gnóstica toma forma con medidas sencillas y firmes, protectores de la chispa que vigilan interferencias, espacios cortos de escucha que no exigen producir pruebas y roles que preserven la amplitud sin someterla a literalidad. Tú establecerás señales de entrada, tiempos acotados y salidas pactadas. Así la vasija no reclama y la chispa puede enseñar. Estas reglas mínimas salvaguardan el aliento vital y convierten al grupo en terreno fértil para el recuerdo, no en máquina de domesticación. Para ti, neumático, las rutinas pequeñas son herramientas de supervivencia y avance. Al despertar nombra la vasija, confirma tu escudo de frecuencia y programa pausas para chequear interferencia durante la jornada. Usa frases breves para marcar entrada y retirada. Fija tiempos límites y revisa cada noche dónde entregaste aliento vital sin retribución. Esa contabilidad sencilla evita el desgaste silencioso. Con disciplina, la duda se ordena en dirección, y la búsqueda deja de ser incertidumbre para convertirse en práctica que produce efecto real.
La presión parasitaria espera que la vasija normalice la chispa con horarios, certificados y demandas de conformidad. No permitas que esa lógica robe tu aliento vital. Implementa retiradas tácticas cuando la vasija apriete, protocolos de no respuesta y círculos de confianza donde la soberanía se practique sin vergüenza. Enseña límites claros. No negociar tiempo ni sentido por aprobación. Con disciplina y compasión calculada, la llama se mantiene íntegra. Quien la protege puede volver con fuerza para sembrar donde realmente valga la pena. El llamado final es práctico. Prioriza terreno fértil y protege a quienes ya portan la chispa. La gnosis te ofrece el criterio para elegir. No malgastes aliento vital en vasijas que solo repiten formas o buscan certificaciones vacías. Tú decides dónde sembrar, a quién custodiar y qué límites exigir. Al obrar con firmeza y compasión, la búsqueda se vuelve contagiosa en sentido sanador. Se recuerda lo esencial sin convertir la luz en dogma, y la verdad encuentra senderos para manifestarse. Priorizar terreno fértil no es un gesto de orgullo, es una práctica de discriminación sagrada que tú puedes aprender a ejecutar sin perder compasión. Observa cómo responde tu aliento vital ante un espacio. ¿Se expande con curiosidad o se retrae ante exigencias que piden pruebas? Haz preguntas que midan resonancia, no popularidad. Si la vasija responde con demanda de certificación, esa es presión parasitaria. Si abre con escucha breve y sin coerción, ahí la chispa puede echar raíz y desplegar su enseñanza. Las pruebas de resonancia son preguntas directas que actúan como instrumentos, abiertas, precisas y cortas. Pregúntate, ¿dónde fui forzado a acomodar mi aliento vital por miedo a la autoridad? ¿Qué partes de mi voz la vasija quiso normalizar con horarios o certificados? ¿Cuándo la chispa se apaga y quién la apaga? Responder con honestidad revela si eres neumático o si tu energía está en préstamo. Realiza cada prueba con anclaje monádico firme y con el escudo de frecuencia puesto. La seguridad permite ver sin ceder. Confrontar el dolor del pasado no es revivir para sufrir, es catalogar interferencias para que la soberanía actúe con precisión. Emplea rutinas pequeñas. Al despertar nombra la vasija, confirma el escudo de frecuencia y revisa 5 instantes donde la vasija exigió más de lo que devolvió. Programa retiradas tácticas en los momentos donde la presión parasitaria se vuelve persistente. Practica protocolos de no respuesta y establece círculos de confianza donde la enseñanza ocurra sin verificación constante. Esa disciplina evita que la chispa se disipe. Al aplicar las pruebas, sigue un ritmo sencillo, silencio breve, pregunta clara, pausa para sentir. Preguntas útiles. ¿Dónde mi aliento vital se siente ligero en presencia del otro? ¿Qué gestos cotidianos me piden pruebas y obediencia? ¿Qué autoridad apagó mi curiosidad y por qué toleré esa apagación? ¿Qué respuesta me restaura la chispa en segundos? Anota respuestas sin juzgar. La contabilidad de dónde se gasta el aliento vital muestra patrones. Repite la secuencia hasta que la resonancia deje de ser duda y se vuelva brújula. En comunidad, convierte reglas en guardianes. Define señales de entrada que piden permiso para recibir. Tiempos acotados para hablar y salidas pactadas si la vasija reclama más de lo acordado. Nombra protectores de la chispa y responsabiliza a quienes vigilan interferencias. Establece espacios cortos de escucha sin exigir pruebas ni respuestas inmediatas. Enseña a reservar el aliento vital para quienes practican la reciprocidad. Así el neumático actúa con soberanía, siembra con intención y evita que la colectividad se vuelva molino de domesticación. Las rutinas pequeñas son defensa y brújula. Cada mañana nombra la vasija, confirma el escudo de frecuencia y marca 3 pausas breves para chequear interferencia durante el día. Usa frases cortas para entrada y retirada. Señales que preservan el aliento vital y previenen la entrega sin retorno. Al anochecer, haz una revisión. Suma los lugares donde se dio aliento vital sin retribución y decide retiradas tácticas futuras. Esa contabilidad protege la energía y convierte la búsqueda en acción dirigida, no en agotadora entrega. No malgastes aliento vital en vasijas que demandan papeles y horarios. Reserva la fuerza para quienes ya portan la chispa y para los lugares donde la chispa puede enseñar. Practica las pruebas de resonancia como un ritual práctico. Interroga, escucha, anota, retira.
Mantén el anclaje monádico firme y el escudo de frecuencia activo mientras te mueves. La soberanía no es aislamiento, es criterio encarnado. Elegir, proteger y volver a sembrar con compasión medida. Actúa con urgencia. La verdad no espera a los indecisos. Tú ahora posees un conocimiento invaluable sobre los 3 tipos ocultos de humanos creados por el Demiurgo. Este entendimiento te brinda las herramientas necesarias para reclamar tu soberanía energética, despojando la interferencia de cualquier derecho sobre ti. Recuerda, las herramientas están en tus manos. La interferencia ya no tiene un derecho legal sobre tu energía. No dejes que este secreto se desvanezca. Suscribirte a la palabra no escrita asegura que continúes recibiendo estos registros suprimidos. Aquí no interpretamos la palabra. Aquí exponemos lo que estaba oculto. Esto es la palabra no escrita. Tu descubrimiento continúa de inmediato. Un registro relacionado está disponible ahora para tu observación continua. Procede.